¿Cuáles son las bases de nuestras creencias del mundo? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Estos temas los vamos a desarrollar en las siguientes reflexiones, así que te invito a que veas este video. Bienvenido al canal de los saberes necesarios con Eduardo Estrada. Todos los seres humanos, de alguna u otra forma, tenemos un proceso de conversión de principios en nuestra primera juventud que a la larga condicionará nuestros valores. O fortalecemos nuestras creencias a través de un proceso intelectual o lo rechazamos para asumir otra forma de pensar, de ver el mundo y la sociedad. Este proceso de cambio puede ser una corriente religiosa, una doctrina política o un sistema filosófico que permee toda nuestra personalidad. Lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, la verdad o la falsedad, la forma de cómo vemos las cosas estará condicionado por estas nuevas creencias y el entorno cultural de nuestra niñez y adolescencia. Si creemos en una ideología religiosa o filosófica extremista, esta nos puede llevar a una visión fanática en nuestras creencias. La ciencia puede ser un factor que contraste esa visión ideológica y que nos haga ver el mundo en forma más integral o totalizador, pero para ello se requiere estudiar y estar abierto a nuevos conocimientos científicos, tal como lo reconoce Carl Sagan en su obra Cosmos. Pero ¿de qué depende tener una visión más integral del mundo, un enfoque tolerante, liberal? En ello influye nuestra personalidad, la cultura en que nos desarrollamos, las corrientes de pensamiento dominante. Por lo general nos enganchamos en el ambiente cultural que nos toca vivir, de las ideas dominantes e incluso de las modas filosóficas o cualquier otra corriente en boga. Los cambios de visión macro del mundo solo se dan cuando suceden revoluciones en el pensamiento, como la Reforma Protestante o las revoluciones que trajo consigo el pensamiento científico del siglo XVI y XVII, como la teoría heliocentrista de Copérnico y la gravitación universal de Newton, y más tarde la relatividad de Albert Einstein. Desde luego existen otros hechos, otros fenómenos que están subyacentes ahí, como las matemáticas, pero que no siempre se reconocen en forma tangible. Pero las matemáticas están ahí penetrantes, poderosamente cambiando el mundo. Pero yo me quiero referir también a ese proceso íntimo de cambio de pensamiento, pues el ser humano se ve abrumado por cientos de corrientes religiosas o filosóficas y solo la ciencia, en especial las ciencias naturales y las matemáticas en sus diferentes expresiones, así como las tecnologías que de ellas se derivan, parecen tener mayor solidez en el conocimiento. Las llamadas ciencias sociales por lo general están plagadas de ideología y la falta de un método que tenga criterios de verdad basado en la experimentación o las matemáticas no siempre son posibles. Las llamadas ciencias sociales por lo general están plagadas de ideología y la falta de un método que tenga criterios de verdad basados en la experimentación o las matemáticas. No siempre son posibles. El modelo paradigmático de la biología o la física, lamentablemente, no es posible extrapolarlos a las ciencias sociales, plagadas de fuertes sesgos ideológicos o pseudociencia. Y regreso a la pregunta anterior, ¿de qué depende tener una visión más integral del mundo, un enfoque más tolerante, liberal, es decir, basado en la libertad de pensamiento? Aparte de los factores civilizacionales que hemos mencionado, depende también del azar, de los libros de moda, de nuestra vocación, de la necesidad de un despertar interior o de un renacer interno, o de querer tener una experiencia trascendente de la vida, o incluso de una alteración nerviosa, de un problema psiquiátrico o psicológico. Hay seres humanos que son lineales, otros van de creencia en creencia, experimentando, y los más sensatos aceptan en forma paciente las enseñanzas de la ciencia.
sin esperar una vida eterna ni una utopía, sino el ciclo vital de la vida. Pero esta es una decisión difícil de un mundo lleno de avatares y desesperanza. Nadie quiere aceptar el axioma biológico: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Algunas personas prefieren el pensamiento reflexivo, la duda metódica, la prueba y el error, pero la mayoría de los seres humanos quieren verdades evidentes, eternas, convicción total, y desdeñan el clamor de poetas que predican que vamos a tienta, sin un destino conocido, y que mucho de lo que nos sucede y hacemos está condicionado por el azar. En lo personal, me sumo a la guía de la ciencia, del pensamiento reflexivo, de la duda metódica, de una visión abierta al mundo, pero para llegar a estas conclusiones he tenido que desgarrarme de ciertas creencias tradicionales y aceptar el sentido más sencillo y vital de la vida. Y como Darío puedo decir a aquellos que creen tener la verdad: hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Pero a sabiendas que de alguna forma todos reconstruimos o prestamos las ideas de otros, y que las grandes ideas en las que creemos al final las ajustamos a nuestro carácter, a nuestro temperamento e intereses. De ahí la importancia del método experimental de la ciencia. Hay ciertas personas que al parecer vienen condicionadas al nacer por la búsqueda de lo trascendente. Otros, en cambio, nos conformamos con nacer, crecer, acaso multiplicarnos y morir en paz. Si es que tenemos paz o vivimos en un país en donde prevalece la paz. Nuestro proceso de conversión está condicionado por nuestra biología y por procesos psicológicos complejos, pues las ideas son instrumentos para la vida y de alguna forma nos apropiamos de aquellas ideas que mejor se adaptan a nuestro temperamento y forma de ser. Acepto los bosquejos divinos que nos dejaron y ahora los completo y los reparto a cada mujer y a cada hombre que veo, decía Walt Whitman en Hojas de Hierba, refiriéndose a los grandes profetas de las religiones del mundo, pero son pocos los que podrían ver las diversas formas de pensamiento con tolerancia, pues creen que su religión o ideología es la única verdadera. En el mundo moderno, lo que necesitamos es una visión unificada del conocimiento, lo que Edward E. Wilson llama conciencia. La mayoría de la gente prefiere ver la historia como el desarrollo de un proyecto divino cuyo creador debemos reverenciar, pero esa interpretación tan reconfortante cada vez nos resulta menos defendible a medida que vamos ampliando nuestro conocimiento del mundo real, dice Wilson. Pero existe la posibilidad de que aunque las personas tengan una visión científica de muchas esferas de la vida, puedan tener igualmente una visión trascendental del mundo, pues las demandas de espiritualidad parecen ser inherentes a la mayoría de los seres humanos. Como decía un historiador en un libro sobre la historia de las religiones, ser hombre es ser religioso. Qué increíble, ¿verdad? Los procesos de conversión o de cambio de nuestras creencias no necesariamente deben ser excluyentes, y un poco de pragmatismo nos ayudará a conducirnos mejor entre la diversidad cultural de la humanidad. Lo ideal es ser abierto. Como decía un gran pensador religioso: leer de todo, apartar lo malo y retener lo bueno. El problema es que no siempre sabemos lo que es bueno